ahora vamos a ver los otros prácticos, ¿sí? El práctico 5 y el práctico 6. Lo primero que vamos a ver es entonces el práctico 5. El práctico 5 tenía que ver con, decía, el qué, el cómo y el cuándo. Y ahí hablábamos del diseño curricular. El diseño curricular era un documento donde nosotros vemos qué vamos a enseñar, qué contenidos, cómo los vamos a enseñar, también dice eso, y cuándo los vamos a enseñar, en qué año, ¿sí? Está todo ahí. Bien. En el qué, algo vimos en los prácticos anteriores, hay que tener cuidado con la transposición didáctica. Porque yo voy a enseñar conocimiento científico, pero conocimiento científico escolar, que no es lo mismo que el conocimiento científico erudito, que es el que hacen los científicos. El conocimiento escolar tiene que estar basado en el conocimiento científico. Yo no puedo decir cosas que los científicos no están diciendo ahora. Por eso es tan importante, yo les decía, lo del primer práctico que hicimos, donde ustedes seguramente ahora van a buscar información en internet. Bueno, saber dónde buscar información confiable para buscar información científica actualmente válida para poder enseñar eso y no otra cosa, ¿sí? El qué son los contenidos vendría a ser en realidad estás enseñando el producto y el proceso de la ciencia. Porque en el diseño curricular, cuando dice el cómo, se mezclan las dos cosas, habla del método de indagación. ¿Por qué digo que se mezclan? Porque es el cómo, te dice que lo tenés que hacer por método de indagación. Pero este método de indagación hace que vos enseñes las dos cosas, en que sea importante el producto de la ciencia, los contenidos, los conceptos, las ideas de la ciencia, pero también es importante el proceso, porque lo tenés que enseñar de esta manera. Entonces, ahí yo lo que les daba en el práctico era el marco general del diseño curricular de primaria, de la parte de ciencias naturales. Hablábamos del proceso y el producto, que ya lo hablamos, y tenían que diferenciar entre las nociones de ciencia que existían en el mundo, ¿sí? Y es re difícil sacárselo de encima porque uno es la noción que uno tiene, que ha aprendido por ahí en la escuela y que ha visto por todos lados. Dice que para pensar qué es ciencia, esa es la noción de la ciencia. Es decir, ¿qué es la ciencia? Bueno, hay unos que tienen una visión simplista, dice, el diseño curricular lo dice. Y otros dicen que en realidad la ciencia es una construcción social, históricamente situada. Palabras rarísimas. Bien, esta es simplista. ¿Por qué tenemos más esta también? Porque es mucho más simple de entender, es mucho más fácil, entonces uno se queda con esa y todos los medios de comunicación y generalmente se utiliza esa. Para empezar, ¿qué dice? La ciencia lo que hace es poder descubrir, yo les voy tirando palabras que tienen que ver con esta, descubrir la realidad y representarla. Es la verdad, ¿sí? Porque busco la verdad, encuentro la verdad. Totalmente objetiva, o sea, no tiene que ver con los humanos, no tiene que ver nada de los humanos acá. Porque esto es ciencia,
es la realidad misma, la verdad totalmente objetiva, la realidad representada. No hay ningún, porque además lo hace una persona, un humano, que de repente es tan inteligente que descubre esa realidad y descubre esa verdad y totalmente objetiva y eterna, porque son verdades, ¿sí? No cambian jamás, porque es la verdad, es única, única, universal. Y para lograr eso, esa persona, que generalmente es varón, que usa guardapolvo y tiene los pelos parados, piensen que si son maestros y si son maestros podrían llegar a ser esos científicos. ¿Qué dice? Que si sigue unos pasos que son para siempre igual, cualquier científico que siga el método científico llega a esa verdad. Puede descubrir la realidad, puede hacer todo eso que dijimos antes de manera totalmente objetiva, siguiendo el método científico. Todos los científicos, porque es universal, o cualquier persona inteligente, varón, que siga esto, logra todo eso. Y logra la verdad. Y acá sí, este es el único válido. Este es el mejor conocimiento. Es la idea que nosotros generalmente tenemos. Y es con lo que juegan, por ejemplo, cuando hacen las propagandas. Cuando nos muestran, qué sé yo, que el cepillo de dientes tal es mejor, te muestran un señor con guardapolvo y o te muestran que lava mejor y entonces te ponen una media sucia, la otra sucia y te muestran así que hacen los pasos generalmente que se tienen que seguir, que es del método científico, y llegas a la verdad objetiva que el jabón que están ofreciendo es el mejor, es una verdad objetiva, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos más tranquilos y vamos a compramos ese jabón para lavar la ropa, ¿sí? Piensen que él está por todos lados, por eso es re difícil salir de eso. Pero acuérdense que el método científico es caca, no existe más, ¿sí? No existe más, no existe eso, ¿sí? Y no tenemos que pensar de esa manera. Y el diseño curricular les dice a ustedes, no piensen así porque la ciencia no es eso. No es tan simple, no es así, la ciencia no. Esto no. Ustedes tienen que pensar que la ciencia es una construcción social. Construcción, o sea que se va haciendo todo el tiempo. No es que ya está terminado, se descubrió, listo. No, es algo que se va haciendo y es social porque depende de cada sociedad. Cada sociedad va a ir construyendo de acuerdo a sus intereses, a lo que va pasando y todo, su propia ciencia. Por eso es históricamente situada, por eso no va a ser lo mismo la ciencia de ahora que dentro de 100 años ni es la misma que había 100 años antes. ¿Sí? Los conocimientos eran distintos, la forma de hacer ciencia es distinta, porque es algo humano, ¿sí? Es humanista, forma parte de las ciencias humanistas la ciencia, ¿sí? Es algo humanista, es humano. Por lo tanto, como ya dijimos, esto no va a descubrir la realidad, solo la va a interpretar, va a ser una forma de mirarla. ¿Sí? De uno que la ve de esa forma. Puede ser que no sea así, porque hay muchas formas de interpretar la realidad, por eso no va a haber una sola, única verdad, no hay verdad, ¿sí? Es solo teoría, son explicaciones posibles, ¿sí? Y no son objetivas, son subjetivas porque depende de la persona, de la sociedad, del tiempo, de un montón de cosas, cómo va a interpretar esa realidad, ¿sí? Y no hay un método científico único. Cada científico, cada persona que hace ciencia va a utilizar distintas acciones científicas, que son las que hablamos hoy, pero no hay una única forma de hacer ciencia, porque hay distintas maneras de buscar los argumentos empíricos, porque los problemas son planteados de distinta manera, todo es distinto, ¿sí? Todo sí va a haber un problema, sí va a haber esto, sí va a tener estos aspectos que yo les nombraba, pero no va a haber una cosa única, ¿sí? Es subjetiva y es provisorio, son teorías provisorias, duran por un tiempo, ya saben. Como no es verdad, lo que se piensa hoy, capaz que mañana se descubre que no se piensa que no, porque viene otro con otros argumentos y todo eso que se pensaba ya se piensa que no, ¿sí? Por eso muchas veces yo tengo alumnos que me preguntan el tema de, por ejemplo, cómo se generó la vida, y que ellos son muy religiosos y que les parece que no, que sería algo malo andar enseñando que la vida se creó porque se juntaron
cayó desde un meteorito células. El tema es que no, porque no estás enseñando verdades, estás enseñando distintas explicaciones más. Los científicos no saben qué pasó. Son teorías que mañana pueden cambiar. Entonces, son cuentos, teorías, ¿sí? Explicaciones. Eso. Bueno, eso es en el 5 estudiamos esas diferencias entre las distintas formas de pensar a la ciencia y que el diseño curricular dice que tienen que pensar y que como tienen que pensar esta forma, esto hace que cuando uno piense en enseñar ciencias, lo importante no solo sea el contenido, porque eso puede cambiar, sino la forma de pensar. Y que esa forma de pensar es re importante enseñarla porque hace que nosotros seamos, por ejemplo, como siempre vamos a estar dudando, a ver, y tratando de ver si esos argumentos que han mostrado para decirme algo son ciertos o no, vamos a ser críticos. Vamos a enseñar a ser críticos, a dudar de todo, incluso de lo que está diciendo el docente, ¿sí? De mirar la televisión y no decir, si aparece la... No, a ver, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son los argumentos que utiliza? ¿Son ciertos? Voy a chequear por otro lado, ¿sí? A ser críticos, a pensar como... Es contraintuitivo, una cosa que yo pensaba se la puedo plantear al otro y el otro me está planteando un argumento que va en contra de lo que yo pensaba y me doy cuenta que yo no tenía tanta razón. Eso es súper importante para ser mejores personas. Saber que puedo no tener razón y no pasa nada si no tenés razón. ¿Sí? Por un lado, para ser mejores ciudadanos también, porque sabemos que al poder, no nos pueden engañar así tan fácil, ¿sí? Entonces yo puedo ir y exigir cosas como ciudadano a mis gobernantes, que son los que, y utilizando información científica, si yo la puedo entender, me va a servir para mi vida, para tomar mejores decisiones que tengan que ver con mi salud, con otras cuestiones, o decisiones que quiero tomar, y también para poder conocer y entender la información científica a la que todos tenemos derecho, me va a servir para también exigir a mis gobernantes decisiones que estén avaladas por ese saber científico, como pasó, por ejemplo, con cuando toda la gente se puso de acuerdo, empezaron a ver, a entender la información científica en contra de que se ponga la estación china en Sierra Grande, ¿sí? La estación nuclear. Ahora, por ejemplo, están poniendo la extracción de uranio, que va a contaminar todo. Entonces, toda la comunidad está exigiendo, por medio de conocimiento científico, que no es una buena idea, que el costo que tiene para el ambiente y para todos nosotros, nuestra salud, es mucho más elevado que los beneficios que va a tener que algunas personas tengan trabajo, pocas, y que el Estado gane algo de plata para hacer una escuela. No tiene sentido, ¿sí? ¿Entienden por qué es tan importante enseñar de esa manera y pensar a la ciencia de esa manera? Y habla del método de indagación, entonces, que decíamos que ese método de indagación, que ya lo hablamos, va a utilizar las acciones científicas. Mediante las acciones científicas va a enseñar el producto de la ciencia, el conocimiento científico. ¿Sí? Mediante acciones científicas enseño conocimiento científico. No sé si se ve. Bueno. ¿Sí? Por eso es tan importante ese método de indagación que vimos en el práctico 5. En el práctico 6, ahora vamos a ver qué. El práctico 6 habla de las actividades de laboratorio. O sea, hablamos en el anterior que el diseño curricular, que es el que dice qué, cómo y cuándo se enseñan las cosas, dice que tenés que enseñar ciertos contenidos científicos
y que los tenés que enseñar mediante el método de indagación, que ya sabemos cuál es. Ese es en el que ahí hay un problema, hay una hipótesis, se buscan argumentos empíricos, ¿sí? Hay diversas maneras de buscar argumentos empíricos. La más simple que se nos aparece cuando hablamos de metodología de la investigación son las actividades de laboratorio, ¿sí? Nos imaginamos eso. Pero uno puede hacerlo de distinta manera, porque por ejemplo el problema puede ser buscar información de algo. A ver, por ejemplo, con esto que hablábamos de el uranio en Balcheta. ¿Es peligroso que extraigan uranio de una zona cercana a una reserva natural como es la meseta de Somucura? Entonces, ese sería el problema. Las hipótesis podrían ser varias, me parece que sí, me parece que bueno, ¿y cómo sabemos si eso, lo que nos parece es así o no? Bueno, busquemos información. Esa sería otra forma de buscar argumentos empíricos haciendo el método de indagación y enseñando ciencia en la escuela. También podría ser, que no lo vemos este año porque no tenemos tiempo, mediante un modelo. Entonces uno puede presentar un modelo de algo, una maqueta, y entonces empezar a guiar a los alumnos para analizar esa maqueta mediante el método de indagación. Entonces mostrar una maqueta de lo que estábamos viendo, del monte, con todos los animalitos. Entonces decirles, bueno, este es el monte. ¿Qué les parece? ¿Cómo es el suelo? ¿Qué animales podrían haber? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces cada uno va tirando ideas y después buscamos en textos o lugares a ver si podemos reconocer esas cosas que están en la maqueta, por ejemplo. ¿Sí? Si es una maqueta del sistema digestivo, bueno, ver cuáles son los órganos, reconocer que hay distintos órganos, entonces buscar información, ver cuáles son, nombrarlos, ¿sí? Cualquier cosa se puede trabajar desde este método de indagación, que tiene que ver con una forma de eso, de preguntarse, de tratar de contestar, de buscar argumentos que sean científicos, lógicos, racionales. Bueno, como decíamos, la forma más que a uno primero se le ocurre para trabajar el método de indagación es en las actividades de laboratorio. Lo primero que les digo en el trabajo práctico 6 es que ¿qué necesita un laboratorio? Que necesita un lugar cerrado, que necesita ventilación, que necesita una repisa, un lugar para guardar cosas, que haya agua, que haya elementos de limpieza. ¿Eso en una escuela común habrá? Capaz no en el aula, pero sí en la escuela. Entonces, si necesitamos agua, sabemos que podemos traer una jarra o una botella. Si necesitamos elementos de limpieza, buscamos a la portera. Hay luz, o hay luz de arriba o hay ventana. Una repisita no es tan difícil de poner. Un lugar de guardado puede ser una caja, ¿sí? Entonces, laboratorio como lugar podemos tener en cualquier lado. No hay excusas para eso, ¿sí? No tiene que ser un lugar especial. Lugar de apoyo, los donde estén, las mesitas que hayan, ¿sí? No necesitamos nada más. Después yo les hablo de un montón de materiales de laboratorio que son los más comunes para usar en la escuela y que además son materiales de laboratorio que hace unos años se repartieron cajas en las escuelas primarias con esos elementos, ¿sí? Entonces, si ustedes van a una escuela de acá de la provincia de Buenos Aires, no sé si también de los otros, pero en la provincia de Buenos Aires doy fe, están todos esos elementos y a veces nadie los usa, ¿sí? Pero están ahí y pueden usar. Yo para que sepan para qué los pueden usar, cómo son, y que si de última no tienen eso, no pasa nada. La mayoría se pueden sustituir con botellas rotas, ahí abajo hay un montón de cosas. Los tubos de ensayo no se pueden sustituir, eso me equivoqué. Y la gradilla se sustituye, que no sé si lo puse abajo, con una caja de zapatos donde hacemos los agujeros para apoyar los tubos de ensayo. Eso no es difícil, lo buscan en internet. Sí, lo puse en la caja de zapatos con agujeros. Lo buscan en internet o lo buscan en un libro que tengan viejo, hasta los más viejos están. No tienen que poner cómo es ni de qué material es el tubo de ensayo, solo la función, para qué sirve, nada más. Bueno, después empieza a explicarle lo de las actividades de laboratorio y les di un texto de un libro que se llama La ciencia en el aula. Y en esos textos hay varias cosas. La primera es que les habla, dice, del aspecto empírico, ¿sí? De la ciencia.
habla qué es el aspecto empírico. Y el aspecto empírico ya nosotros vimos, tiene que ver con tocar, con ver, con cuestiones que puedan ser observadas, que puedan ser medibles. Entonces, son una parte del hacer ciencia. Van a ser una parte del método de indagación. Entonces ahí yo les puse un montón de acciones que se pueden llevar cuando uno enseña ciencia mediante el método de indagación, pero algunas tienen que ver con lo empírico y algunas no. Entonces dice, pensar, por ejemplo, voy a nombrar la primera, pensar hipótesis a un problema. Ahí yo estoy pensando, ¿hay algo para tocar, ver, oler o algo? No. Entonces eso no tiene que ver con el aspecto empírico de la ciencia. Lo empírico va a tener que ver siempre con tocar, con oler, con el contacto, con el fenómeno, la realidad, lo que sea. ¿Sí? Entonces miren eso tranquilos. Después habla, en los textos, habla de las actividades de laboratorio, que no es lo mismo una actividad de laboratorio, o sea, una actividad de laboratorio es algo, es un experimento, pero yo lo puedo usar mediante el método de indagación o lo puedo utilizar para otra cosa, como se enseñaban antes. Capaz que ustedes hicieron actividades de laboratorio y capaz lo único que hacían era ver qué pasaba, anotaban qué pasaba, listo. No es eso, ¿sí? O hasta se asombran de alguna cosa, no es eso. Por eso hay una parte que dice que no es lo mismo, que no todas las actividades de laboratorio son lo mismo. Una actividad de laboratorio, como dijo el diseño curricular, sea utilizada mediante el método de indagación, tiene que haber un problema, una pregunta, algo. Los chicos tienen que, de alguna manera, plantear qué podría pasar en ese caso. Y después tienen que medir, observar, hacer algo con esa actividad y después sacar conclusiones y después debatir a ver qué pasó, si es así, si no, llegar a una conclusión y aprender algo con esa actividad de laboratorio, no que ser solo una demostración, que ustedes le digan, sí, los imanes atraen esto y no atraen lo otro. Miren, acá les muestro, traje esto, traje lo otro y lo hago y miren, se pega con el hierro pero no se pega con el aluminio. Y que ustedes se lo digan y después les muestran. Eso no está bien. Lo que estaría bien, por ejemplo, en ese caso sería traerle un montón de cosas, darles un imán y decirle, a ver, el botón, lo tomará el imán, esto lo tomará, a ver, pongan cuál les parece que el imán atraerá y cuáles no. Y bueno, a ver, ahora háganlo, a ver qué pasó. Y entonces al final, ¿cuáles son las que atraen, cuáles no? Discutan que yo, y al final vemos cuáles son las propiedades de los imanes, por ejemplo. Es la misma cosa, nada más que hecha con una estrategia didáctica distinta. Lo que nosotros tenemos que estudiar, utilizar, es el método de indagación. Entonces, a continuación, por ejemplo, les da direcciones de YouTube donde hacen un experimento. Y después, a continuación, les da dos formas de utilizar ese experimento para enseñar. Por ejemplo, en una que lo pueden hacer en casa, pues es re simple, que se hace con un papel y una jarrita de agua, algo transparente con agua. Les dice que tienen que decir qué pasó y les explica lo que sucede en ese caso. Y en el otro, no, ven, hay una pregunta, los chicos tienen que poner, después tienen que anotar, registrar qué sucede en cada caso. Entonces ahí es distinto, ¿sí? Y después van a debatir y van a ver qué pasó y por qué habrá pasado. Capaz no van a llegar a toda la explicación que ustedes tienen que buscar con qué tiene que ver eso, que es la refracción de la luz, ¿sí? Busquen esa cuestión para explicar realmente qué sucedió. Para explicar el fenómeno. Bueno, capaz que ellos no van a llegar a la palabra refracción, pero sí van a decir algo está pasando, porque cuando no hay agua está así y cuando le pongo agua así, entonces algo cambia cuando hay luz. Entonces ahí empieza la noción de que el cambio de los medios va a cambiar la luz y la trayectoria de la luz. Bien. Por ejemplo, eso. ¿Sí? Entonces ahí tienen que señalar de las dos cosas cuál es la que utiliza la metodología de la indagación, que es la que ustedes tienen que utilizar. Y además tienen que explicar el fenómeno que se aborda utilizando información científicamente válida actualmente. O sea que van a tener que ir a internet, utilizar las cosas que vimos en el primer práctico y
tratar de explicar por qué ocurre esto del que se dan vuelta la flecha cuando ponemos en algo con agua, en el medio. Tiene que ver con la refracción de la luz, búsquenlo. Voy a matar a esa aviso. Bueno, buscan eso y los que describen brevemente si pueden con sus palabras. ¿Sí? Bueno, no es tan complejo. Eso sería el resumen de los últimos 2 prácticas.